Gracias. Jolín, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos aquí en clase de rigging. Tenemos a gente tanto en in situ como online ahora mismo. Ujú. Somos 18 personas. Bueno, contando contigo ahora, 19. Y Vale, muy nada, bien, genial. les estaba comentando, están aquí mis alumnos aprendiendo rigging. Ujú. Y qué mejor que explicarle rigging que al cofundador de Juja, un estudio pues dedicado, ¿no? Es decir, hacéis animación, pero sobre todo os dedicáis a rigging, Sí, ¿no? 100% rigging. Empezamos Oh, el inicio, todavía la web no la tenemos actualizada, estamos pendientes de estas semanas darle un cambio y demás, porque inicialmente empezamos como idea de hacer animación, modelado, arrancamos haciendo algún proyecto pequeño con animación y modelado. Y luego decidimos directamente centrarnos en rigging, que era lo nuestro, nuestra especialidad, y cogíamos a gente y formábamos y hacíamos todo 100% rigging. De momento, a día de hoy, es el planteamiento. Y bueno, yo creo que elegimos bien de no abarcar otras áreas que no, a lo mejor no éramos tan profesionales en ellas. Y ahora 100% solo hacemos servicios de rigging. Bueno, a veces pipeline, developing, preparar sistemas y tal, algunas tools, pero ese es nuestro focus. joder, ese es mi sueño. Yo quiero hacer mi taller artesano, ¿no? Como yo se lo digo a mi Sí. chica. Taller artesano de rigging, coger a alumnos e ir formándolos más o menos mientras también se produce. Y mola un montón. La verdad es que al final la especialización, eso te permite, a mí, como lo veo, ¿no? Ujú. Montar un estudio de rigging te permite externalizar el departamento y abarcar varios, digamos que estudios pueden externalizar el departamento de rigging con un acabado profesional. ¿De acuerdo? Mm. Sí que es verdad que siempre viene bien tener in situ el departamento de rigging porque un rigger siempre viene bien, un rigger. Pero bueno, pues, Jorín, he estado viendo, revisando un poquito tus inicios. Empezaste hace ya bastante, en 2009, ¿no? Empezaste. El otro día yo di clases en una universidad aquí de Bilbao y bueno, enseñándoles unas cosas porque hago una supervisión de proyectos de videojuegos con otro compillo, llevo como la parte de arte y él lleva la parte de animación, perdón, de programación. Y, y no sé, les enseñé un vídeo que tenía en YouTube de hace 1000 años, de cuando yo estudié en otra escuela en Madrid y, y cómo, bueno, pues ejercicios que eran de animación y tal, y abajo ponía 16 años. Hace 16 años he subido este vídeo, entonces ya te digo, eso supongo que fue como el 2006 o 2007, pero sí, yo empecé en el 2009 a estudiar, creo que fue en el 2008 o 2007 más o menos, pero ya a nivel de producción, cuando entré en Lightbox la primera vez, fue en 2009. Si no, estuviste haciéndola ¿con qué proyecto era? ¿Con Tadeo, puede ser? Sí, yo entré en 2009, entré con Lightbox, con Enrique Gato, él había terminado hace poquillo de dar clases en esa escuela y ya llevaban como 5 o 6 meses que ya se había formado Lightbox. Y era un equipo, yo qué sé, eran 10 personas como mucho. Y bueno, pues a través de un compañero con el que estudié yo allí también. Un segundo, que creo que se me ha desenfocado un poco Sí, la se te está cámara. desenfocando un poquito. Sí, a veces se me desenfoca ahí un poco. A ver, ahora, vale. Y, Perfecto. y nada, pues un compañero que él era programador y estaba estudiando temas de animación también, entró como programador con tema de tools. Y bueno, pues comentando cuando estaba la gente de RIG y tal, preparé como una reel chiquitita, que yo en la escuela siempre lo que hacía era en plan de, al principio todo el mundo estaba enfocado con animación, hacia ser animador y demás, que estaba estupendo, y me acuerdo que un profesor nos decía, o me decía, dice, hay mucha gente de animación, y a ti se te da muy bien esto del rigging. Yo, bueno, se me daba bien, pero tampoco lo había pensado en dedicarme a eso. Me dice, dale una vuelta de enfocarte a esto. Y a raíz de eso, poco a poco en la escuela, lo que decidí fue, bueno, pues en vez de ponerme a hacer un corto, yo no sé qué, bla, bla, iba por todos los equipos y les decía, si necesitáis hacer un rigging de un personaje, dímelo que yo te lo hago y luego lo meto en mi reel. Y así pues hice como tres o cuatro. Y bueno, más o menos hice como una mini reel ahí. Y a través de eso pues entré en Lightbox, que ya te digo, ya van 6 meses. Justo antes de entrar en Livebox estuve en Paso Cebra, que era es un estudio de Valencia para hacer bueno, un pequeño spot de animación. Estuve allí como 2 semanas o algo así. Y ya entré con ellos. Y entré como junior de rigging, para aprender un poco cómo iba todo y demás. Y, y con el tiempo, pues bueno, hubo ciertos movimientos, habría otro rigger y demás. Y al año, yo creo, año y poco,
me dijeron que sí quería llevarla por ser el supervisor de rigging. Y dije, jo, bueno, pues no sé, a ver, a ver, más o menos estoy funcionando, pero llevo poco tiempo, es un salto como muy grande y tal, y bueno, pues de la mano de Enrique Gato fíjate, de Maxi Díaz, que es animador, era director de animación allí, que ahora trabajamos con él con otros clientes. Con ellos dos he aprendido mucho el tema de cómo gestionar equipos, supervisar, tratar a la gente. Cada uno pues tiene como distintas áreas, o sea, como distintas cualidades y aprendía como de los dos. Muchísimo de estas dos personas han sido como referentes para mí a nivel de formarme, sobre todo a nivel de formarme de lead o de supervisor de llevar equipos. Y bueno, pues a partir de ahí, del 2009, estuvimos con la primera película de Tadeo 1, haciendo desarrollos, trabajando, haciendo producción. em, Luego al poco tiempo fuimos haciendo el equipo más grande y una de las personas que entró, que es mi actual socio ahora mismo, pues él entró que me decía, él no está ahora mismo aquí, por motivos personales me hubiera gustado, pero él siempre decía, dice, yo soy un IBM, dice, tú y veme a por un café y veme a por un no sé qué, dice, yo para lo que necesites, siempre hacía esa coña al principio. Y me acuerdo de la primera vez que tuvo que riar una piedra que estuvo como 4 horas, le reventaba la cabeza, ¿cómo hago esto? No sé qué, súper nervioso y poco a poco, pues al final era una persona que joder, funcionaba muy bien, muy productiva, muy responsable y tal, y fue pues como la mano derecha que tuve yo y todo ese tiempo en Livebox y fue el lead del departamento. Entonces, pues estuvimos haciendo producciones, Tadeo 1, Tadeo 2. Yo estuve trabajando en el corto de La Brusa también, con Pedro Sabroso. Solís, en el corto de cuerdas, Atrapa la bandera, la serie de Tadeo, una serie que se hizo de Tadeo Jones también. Ujú. Y luego, pues ahí a partir del 2017, Lightbox hizo un parón y, ya empezábamos nosotros a coquetear un poco haciendo freelance por nuestra cuenta. Y a partir de ahí, pues mi compi y yo decidimos, pues bueno, venga, vamos a seguir haciendo freelance. Él le salían unos freelance, me echaba una mano, a mí me salían unos cuantos, él me echaba una mano y a los pocos 4 o 5 meses, yo creo, de estar así, yo creo que esto fue como en verano del 17 y al final de año dijimos, oye, ¿y si todo lo que entre por tu parte o todo lo que entre por mi parte vamos a medias y vamos directamente al 50%? Y fue un poco el modelo de empezar a decir, oye, pues somos pequeños, somos dos personas, ¿qué hacemos? Servicios de rigging. Y, y con eso, bueno, pues fuimos un poco arrancando. En general siempre hacíamos personajes sueltos. En el 2017, yo creo, 2018, conocimos también en un proyecto de un estudio japonés a un chico que se llama Miquel Campos, que es el Anda, sí. desarrollador principal de MGear, Enviar. que es nuestro sistema principal con el que utilizamos a Ah, día de hoy. Sí, nosotros a partir del 17, 18, bueno, teníamos algo desarrollado por nuestra cuenta, hacíamos trabajos también en Advanced Skeleton, empezamos con MGear y a partir de ese proyecto en el que arrancamos con él, nos formamos un poco por su parte y otro poco pues, de hostias al final también, perdón, de leches, para poder ir aprendiendo un poco pues, del proceso que tenían montado y tenía que hacerse todo para ayer. Y, y bueno, y con el tiempo pues decidimos utilizar en guía para nosotros. Seguimos trabajando a día de hoy en muchos proyectos con Miquel Campos, estamos muy al día de enviar y todo el desarrollo que hemos ido aprendiendo en producciones con él o en nuestras propias producciones y toda la cantidad que tenemos de scripting custom o toda la personalización que tenemos en los rigs de base al enviar es muy grande. Ya claro. tenemos un workflow muy estructurado y muy estable en ese sentido. Entonces, bueno, a partir de ahí del 17 seguíamos un poco sacando proyectos, nuestra cuenta, siempre éramos Juan y yo, siempre Juan y yo. Ujú. Y poco a poco ya empezamos a tener un punto que cada vez teníamos más. En la pandemia hubo un momento que a nosotros, por desgracia para mucha gente, pero en nuestro caso nos vino bien porque pegamos un punto de rebote de mucha gente empezaba a necesitar servicios, a contactar con nosotros y demás. Y, y ya a partir del 2020-21, pues alguna persona de freelance empezaba a echarnos una mano, cogíamos para que nos hacía un poco de soporte y tal.
Pero ya a partir del 22, aproximadamente, dimos el salto a hacer producciones completas. Es decir, no te saco 3 o 4 personajes. Dame una película entera y te saco 50, 60 o 70 personajes. Entonces, poco a poco fuimos cogiendo gente, freelance, cada uno con su horario y con su tiempo y su organización. Entonces, bueno, pues ahora tenemos al día de hoy gente que pues, puede trabajar 20 horas semanales, otras que echan 40, otras que echan 30, otras que dan clases y tienen otros proyectos. Bueno, un poco es nuestra forma de trabajo como tal. Y, pues desde el 22 fuimos creciendo y ahora pues somos creo que a final de año llegamos a 21 y ahora estamos en unos 18. Pues bueno, hemos terminado ciertos proyectos, se han terminado ciertas personas también. Y, y es el punto que hemos hecho. Hemos ido metiéndonos poco a poco también en producciones de videojuegos. Ujú. Desde hace ya un par de años hacía mucho la animación y poco a poco, pues bueno, temas de videojuegos, muchísimo con Unreal, implementación de esqueletos, dinámicas. Hacemos todo ese tipo de cosas también y bueno, tenemos ya como muy, muy claro el tipo de estructura para animación, el tipo de estructura para videojuegos, cómo tiene que funcionar un rig u otro, qué limitaciones tiene. Y bueno, poco a poco estamos incluso dando el salto de hacer rigging dentro de Unreal, que es también nuestro punto de seguir aprendiendo y seguir, bueno, dando el salto a hacer, pues esos personajes directamente dentro de Unreal en vez de Maya, pues sacarlos, que en Ujú. Gear está haciendo ciertos pasos y ciertos Claro. saltos en ese camino también, en esa guía y estamos un poco siguiéndolo hasta el día de hoy. Qué bueno. Justo hoy, hace a lo mejor probablemente media hora, hemos estado hablando de cómo. Ah, mira, ya tenemos aquí una dudilla. ¿Quieres que te la deje a ti, Ángel? Vente un poco para que se te escuche bien. Este es uno de mis alumnos. Mm. Ángel, sabe que no pasa nada. Hola, Buenas, ¿qué ¿qué tal? tal? Soy Ángel, ¿qué Encantado. tal? A ver, mi duda básicamente, yo me dedico a videojuegos, ¿vale? Y como ha dicho videojuegos y MGR, yo supongo que usáis el MGR para videojuegos también, o eso no se Mm. puede. ¿Te lo Sí, permite? sí, pero no tanto como que MGR dentro de Unreal. Lo que hacemos es preparar los esqueletos con MGR en Maya y todavía no está 100%, o sea, se está trabajando. MGR está implementando ciertos plugins dentro de Unreal para poder conectarlo con Maya. Entonces están Mm, dando ese paso, están haciendo ese desarrollo y es un poco los pasos que estamos intentando, bueno, pues poco a poco testearlo. Pero ahora mismo con MGR lo que puedes hacer es preparar esqueletos templates como el Mannequin o el MetaHuman y y directamente modificarlo. exportarlos, modificarlo, por supuesto, pero con esa base de esqueleto, nomenclatura y jerarquía, tú ya luego te lo puedes implementar con el propio esqueleto de Unreal. Así muy rápidamente contado, pero Sí. sí no tienes que crearte un esqueleto a mano con huesos específicos, ya tienes ciertos templates que es casi crear y meter en Unreal, por así decirlo. Qué bueno. Qué guay. Pues nada. Pues nada, muchas gracias. Yo tengo también un par de dudillas, sobre Claro. todo un poquito a esos inicios. Es que una cosa que también nos está pasando, claro, aquí la gente, vamos a retroceder, ¿no? Porque hemos Sí. contado desde 2009 hasta 2022 que Juja de repente explota y crece hasta 21 personas. Es que es Ujú. impresionante eso, la verdad. Estuvisteis Sí. trabajando con un compañero mío que se llama Airam. Estamos trabajando con Airam. Estáis trabajando. Hombre, yo Sí, a sí, sí, Irán no sí. es que le quiera, es que le adoro. Sí, Y sí. nada, también está desarrollando su propio autorrig, que a ver Ujú. cuándo me lo traigo también. Para Ujú. cuando, porque ahora mismo vamos pasito a pasito con el scripting. Ujú. Mm, Aún lloran un poco, ¿vale? Yo lloré durante 6 meses, como les cuento. Sufrí, pero bueno, es que como bien has estado explicando con el tema de la automatización, el script es necesario, ¿vale? Ujú. Pero quiero preguntarte, la pregunta que te hice, ¿no? Ayer, si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le recomendarías? Que investigase, porque ahora mismo acabamos de aprender a crear un corporal, ¿vale? Con su sistema non-roll, su sistema de skin, algo completito. Ahora vamos a Ujú. empezar con el tema del facial, cómo conectarlo, que quiero también preguntarte por el facial para videojuegos, cómo se puede implementar. Ujú. Pero, ¿qué le dirías a ese Ignacio que está empezando? ¿Por dónde le guiarías? Porque yo, por ejemplo, tengo mi duda y decir, ¿me pongo a profundizar músculos o me pongo a profundizar un real? Jolín, me apetece,
me apetece, no sé, ¿cómo lo guiarías a ese Ignacio de 2009? Pues yo, fíjate, me guiaría en distintos pasos, la verdad, porque hay muchas cosas que aprender, pero no es necesario aprenderlas todas en el mismo tiempo, al mismo momento y al principio. Para mí lo más importante, o para nosotros cuando cogemos a una persona o que está empezando, es que, voy a decir cosas que son, pueden ser clichés, pero que tenga muchas ganas, que sea humilde, que tenga muchas ganas de aprender siempre cuando que está empezando y que esté dispuesta esa persona a aprender. Parece, te vuelvo a decir, clichés, pero bueno, depende ahí, las personalidades de las personas son muy distintas y pues, hay gente que le cuesta más, hay gente que a veces tiene mucho orgullo, que incluso le cuesta aprender de... Bueno, yo no digo que al final tenemos experiencia porque llevamos mucho tiempo, pero hay gente pues, con muchísima más experiencia que nosotros, o mejor en muchas cosas y demás. Pero ya solo el tiempo pues te da algo de experiencia y las producciones y demás. Entonces, incluso a veces cuando intentas guiar a ciertas personas, nosotros estamos siempre abiertos a ideas, pero es déjate guiar, déjate ayudarte, déjate enseñarte y demás. Entonces es ganas de intentar comerte el mundo y dame lo que quieras, que yo te lo voy a sacar. Y si tengo dudas, dímelo, porque muchas veces también lo que nos... O sea, yo le diría es, si tienes dudas, bueno, yo creo que eso ya lo hacía yo en mi caso, porque siempre he preguntado, he sido muy preguntón, pero ante la duda, pregúntalo. No te quedes, no te intentes quedar 3 horas a resolver, porque muchas veces lo que pasa es, estoy 4 horas intentando resolver un problema para enseñarle a la persona que está a mi cargo, o el jefe de departamento, o la jefa del equipo, o lo que sea, y que te diga, y le digas, mira, he sacado esto, y te dices, ya, pero has estado 4 horas, habérmelo preguntado, que yo en 10 minutos te doy la solución. La No pierdes, tenemos ¿no? que intentar tener ese punto de ego de "Buah, esto soy máquina, voy a intentar sacar todo". No es tanto eso, es aprende, aprende con la máxima humildad que puedas y aprende de todo el mundo y te vas a pegar leches, pero poco a poco, así un poco en general. Y luego ya a nivel más abajo, nivel, como decías, eh, las deformaciones para mí son lo principal. Prefiero a alguien, o preferimos a alguien que tenga muy buenas deformaciones y que no sepa scripting, por ejemplo. Cuando estamos hablando de gente que está empezando. Una vez que ya tienes, dices, no, es que ya más o menos tengo esa base, me gusta tal, o vengo de modelado y controlo este tema de deformaciones, de skinning, de facial, de blend shapes, el siguiente paso sí que yo diría scripting. Que yo en mi caso sí que me diría de haber aprendido scripting antes. Por suerte lo aprendí durante la producción. Yo cuando entré no tenía ni idea de scripting. Poco a poco fui aprendiendo, sobre todo ¿Qué con Enrique estudiaste? Gato. Yo estudié un máster de animación en una escuela en Madrid, pero anteriormente no estudié nada más, no tengo universidad ni nada, no hice Yo es que vengo de universidad, Bellas nada. Artes, entonces entiendo Sí. perfectamente lo que me dices. Yo, Mm, por eso digo que yo lloré, porque dije, ¿en qué me metió? Yo que era artista, me mm, gustaban las galerías, yo estoy sí. aquí, encerrado. Sí, a mí, en mi caso sí que he tenido un perfil algo técnico porque cuando estaba estudiando estaba también trabajando y trabajaba en tema de, bueno, pues en una empresa con temas de portátiles, Vale. impresoras de gran formato. Entonces así estas cosillas de informática siempre me han gustado trastear, abrir ordenadores y tal. Y este mundo, pues como que está guay porque me mezcla los dos puntos. Cada vez me gusta más esa parte de arte, de dirección de arte, de aprender cosas artísticas, de ácido artístico y tal. Y esa mezcla de la parte técnica, la mezclo mucho en ese sentido. Entonces, yo creo que es principal pero incluso de las dos partes, yo creo que a día de hoy, a nivel de RIC, prefiero a alguien que sepa, Sepa que de tenga formas. muy buen acabado de formaciones y artísticos y luego que pueda ir reforzándose poco a poco con el scripting. Entonces, bueno, haberlo aprendido un poquito antes me hubiera venido bien, pero Ujú. bueno, en ese momento tuve gente alrededor mía que me ayudó muchísimo a Claro. aprender scripting, más script en esa época, y luego, porque empezamos con 3D Max nosotros, ¡Ah! sí, empezamos Tenemos con aquí 3, a alguien muy fan de 3D Max. sí, eh, suerte. Mira que yo aprendí todo lo que aprendí bueno, todo lo que aprendí no, pero los inicios de rigging fue con 3D Max y la producción de Tadeo, bueno, de Tadeo 1 y Tadeo 2 fue con 3D Max a nivel de rigging, luego en Tadeo 2 ya se empezó a hacer un mix del pipeline con Maya para lighting, renderizado y demás, y luego supongo que ya saltarían las siguientes producciones, pero sí que aprendimos con 3D Max y pues al final creo que hay que estar orgulloso de lo que nos dio en ese tiempo y lo que aprendí,
pero claro, cuando ya das el salto a Maya, que el salto a Maya cuando vienes de 3D Max te puede ser un poco difícil, porque 3D Max tienes todos los botones y sabes más o menos dónde está, y es intuitivo, pero tienes un tope muy rápido. Rápidamente llegas a un techo, como quiero hacer un hueso stretching y ya tengo que meterle un scripting, tengo que meterle un flow de expression o tengo que meterle algún tipo o con white parameter o alguna cosa así, que dices, joder, pues es que en Maya me cojo 2 nodos, conecto Pim, 4 pim, pim. líneas y ya lo tengo. Eso es. Entonces, eso es lo que te pasaba, nos pasaba con Max. Y Qué bueno, bueno. pues dimos el salto a Maya. Y, y en este caso, pues mira, también me hubiera dicho que en esa época toqué poco, perdón, poco y toco. Toqué poco Maya, haber aprendido antes Maya. Yo creo que eso también me hubiera gustado en Vale. este caso. Entonces, De formación. de formación, scripting en este caso, no sabría decirte si Blender, porque parece que el mercado está yendo a Blender, Acaban de ganar un pero Oscar, ¿no? ¿cómo? Que acaban de ganar un Oscar con una película. Sí, a ver, nosotros a nivel de producción vemos que cada vez mucha gente lo pide, sobre todo porque al ser licencia gratuita, pues a nivel de empresa, económicamente es algo que te estás ahorrando ahí. Sí, sí, a lo mejor hay algo que no estoy diciendo bien, ¿eh? Me quiere sonar, ¿eh? No digo que sea 100% esto, por si acaso alguien me quiere corregir. Pero bueno, al final Maya tiene sus licencias y son costes más altos. Entonces hay mucha gente que ese camino lo está utilizando de ahorro de costes. Parece que cada vez está yendo pues muy potente como paquete. Pero a día de hoy nosotros vamos a esperar un poco a que nos fuerce más el mercado de decir, es que parece ya que nos estamos quedando sin clientes porque todos nos dicen que tienen que ser en Blender, pues bueno, podríamos prever eso, pero si ya empezamos a olerlo, como nos pasó con Maya, pues daríamos el salto. Pero antes vamos a dar el salto en Unreal. Yo particularmente que estamos más enfocados en dar el salto antes a Unreal, con rigging de Unreal, porque tanto para animación como para videojuegos, Unreal está siendo un pepino. O sea, Un pepino. está poniéndose las pilas. Ha habido unas últimas actualizaciones de rigging, de deformación, de squash, capas de animación, tanto rigging y animación con módulos, muy, muy potente. Pues me lo Entonces, voy a mirar yo también. sí, Así que, para mí es uno de los pasos importantes. Pero sí, yo diría de formación, scripting y el software que pudiera estar ahí es siempre tenerlo ahí, un ojo, que en mi caso, o en mi opinión, o nuestra opinión, es Unreal, antes yo que me planteo Blender. también un poquito de Houdini, pero bueno, no sé, ahí al final lo que tú dices, el mercado es el que te va guiando. Sí, Voy a darle paso, si te parece, un momentito a Fernando Fabiaga, ujú, ¿de acuerdo? Que lo tenemos ahí con la mano levantada, el pobre. vale. Y que, Fer, Muy buenas. Nada, yo quería preguntar un poco sobre esos inicios de a nivel empresa, de cuando empezaste tú con tu compañero y estabais los dos y Mm. empezó a entrar trabajo. ¿Cómo gestionasteis el empezar a contratar gente y saber delegar sobre esa gente? Porque dices, joder, siendo dos personas, dices, este es nuestro curro, de aquí sale Mm. nuestro pan, y ese salto de poder decir, voy a tener que confiar en gente que todavía no sé muy bien cómo van a funcionar, siempre me abruma mucho, ¿sabes? La idea de empezar a crear un equipo. ¿Cómo gestionasteis eso? Si puede Pues mira, repetirlo. sí, sí, por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Nosotros tuvimos, es algo que primero siempre estás aprendiendo nosotros, porque al final no venimos de ningún mundo de ADE empresarial, de gestión de empresas, hemos aprendido un poco a leches y del día a día, y hasta día de hoy seguimos aprendiendo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros hemos tenido como 3 saltos, yo diría que 3 saltos importantes en nuestra empresa como tal, que bueno, pues empezamos como Juan y yo nada más. Luego fue un salto importante de decir, Juan, no estábamos dando abasto, o Juan me decía, no damos abasto, vamos a coger a gente, y yo le decía, no sé, delegar en gente, me da pereza ponerme ahora de nuevo a hacer gestión de personas porque estuve muchos años en Livebox y como que estaba ya en un punto de decir tal, él sí que tenía muchas ganas, y estuvimos ahí un tiempo pensando qué hacemos, qué no hacemos, yo estaba un poco más reticente y dimos el salto. Y dijimos, bueno, pues ha llegado el momento. Pues al final teníamos que equilibrar que en esa época, pues hasta relativamente hace poco, ha sido muchas veces a fuerza bruta, es decir, sacábamos producción propia, éramos propia mano de obra nosotros y aún así, y aparte teníamos que supervisar a la gente que cogíamos, ya fueran que estuvieran 6 horas, 8 horas, 3 días, un mes, lo que fuera, teníamos que supervisarlo. Entonces, bueno, poco a poco nos fuimos equilibrando y el modelo era, vale, pues Juan, tú llevas 3 proyectos, yo llevo otros 3 y la gente que asignemos en cada proyecto, cada uno
le va supervisando y le va formando en lo que necesite y le vamos enseñando y demás. Entonces, fue así un poco, ese fue como el primer punto de inflexión importante. El segundo y el tercero fueron muy seguidos, porque el segundo fue el año pasado en el punto que ya estábamos con producciones muy grandes, ya teníamos como 12 personas o cosas así, y Juan y yo ya no dábamos abasto, a base de echar 60 horas semanales, salían las cosas y claro, era fuerza bruta, había algo que se nos estaba escapando. Y ya nos sentamos, le dije, Juan, necesitamos a alguien de producción, necesitamos a alguien que nos ayude con tema también de ciertas tools, necesitamos empezar a profesionalizar un poco. Necesitamos leads internamente. Entonces, el año pasado, ese fue un gran cambio, porque empezamos a poner ya leads para que empezáramos a delegar nosotros trabajo de supervisión, decir, yo no puedo revisar todos los personajes, no podemos a dar eso, revisar personajes, hablar con clientes, gestionar la empresa, gestionar las cuentas, no dábamos ya para todo. Entonces empezamos a delegar en personas que llevaban con nosotros cierto tiempo o personas que tenían cierta experiencia y, y dimos el salto y bueno, pues en principio nos ha ido muy bien. Tenemos una chica y un chico de Leeds, Araceli y David, y bueno, la verdad es que muy contentos y al final es un punto que dices, ostras, guay, ya podemos sentirnos un poco, pero aún así, más o menos iba la cosa, pero seguíamos ahí, Juan seguía muy 100% llevando muchos proyectos y directamente hablando con el cliente y demás. Entonces, bueno, pues otro punto de inflexión ha sido hace poco también, bastante importante e interesante. Por desgracia, mi compañero por temas de salud ahora mismo no está disponible trabajando durante, no sabremos, pues eso, 4 o 5 meses no podrá estar disponible. Y claro, él llevaba muchos proyectos por su parte de animación. Yo solo ahora últimamente llevo más de videojuegos y anuncios de publicidad y alguna cosa así. Y él suele llevar proyectos de animación. Entonces, pues fue un punto clave decir, tenemos que hacer algo. Si tú no vas a estar disponible, ¿qué podemos hacer? Y ahí ya dimos como otro punto, otro salto de decir, vale, necesitamos que gente del equipo, o sea, nosotros no podemos estar entre el cliente y los leads. Ya directamente necesitamos que los leads trabajen directamente con los clientes y que haya esa comunicación, producción y el lead que esté directamente con el cliente y que nosotros podamos estar atrás y que esto siga funcionando, que esto ya siga rodando. Porque Claro, ahora mismo nosotros éramos piezas que si las quitábamos se quedaba parada la rueda. claro. Entonces, en muy poco tiempo, es que justo ha sido a principios de año, en 2 o 3 semanas hemos tenido que organizar todo, reorganizar todo, comunicación, responsabilidades y demás, para poder decir, yo no puedo soportar todo en el sentido de revisar todos los proyectos, necesitamos poner a la gente, necesito que los leads estén a topísimo con los proyectos, con los clientes y producción. La persona que tenemos eh, es impresionante a nivel de producción y Pau se llama, y que nos ayuda día a día, nos resume un montón de cosas, nos avisa cuando hay cosas que nosotros estamos con otras cosas de clientes, correos y demás, de oye, ahora sí que te necesito a ti o a Juan para, en este caso a mí, ya que mi compañero no puede ahora mismo, de oye, necesitamos que hables con esto con el cliente porque no sabemos resolverlo. Solo en esos puntos es cuando ya nos estamos metiendo Claro. y ese es como el último punto más crucial que hemos hecho, de decir, vale, necesitamos poder delegar un poco más y apartarnos y yo en este caso gestionar más la empresa para que el barco pueda seguir yendo hacia adelante, seguir buscando clientes y siempre voy a estar ahí. Y mi compi, pues hay semanas que está un poco disponible, pues él va a estar para resolver ciertas dudas, pero ese es como el punto más final que hemos llegado y que tendremos que seguir aprendiendo y creciendo. Claro. Pero es de la forma la que hemos ido un poco gestionando lo de dos chavales que han salido de una producción y se ponen un poco a jugar a ser una empresa de rigging, a poco a poco todos estos pasos que nos han ido llevando a decir, es que ahora sí o sí esto tiene que funcionar así. Si queremos mantener a toda la gente, seguir cogiendo proyectos, creciendo y demás. Bueno, espero que se mejore pronto, de verdad, Juan. Sí, Y joder, que Suerte. muchas gracias, la verdad, por nada, la respuesta. Es que es eso, desde fuera, cuando escuchas a gente del gremio que ha empezado su propio proyecto y sus estudios, dices, joder, le han echado un par de riles y siempre como abruma un poco, porque dentro del gremio pues tú puedes tener a tu compañero rigger, sabes cómo trabaja, yo soy modelador, pues tengo mis amigos modeladores que más o menos sé cómo trabajan,
pero cuando empieza a escalar la cosa y dices, uff, tengo que meter aquí gente de producción o gente eso, de Sí. que confío en ellos, dices, no hay fórmula mágica, ¿no? Parece que es un poco ensayo y error de lo que te va exigiendo el trabajo. Yo mi recomendación es ir despacio e ir poco a poco seguros. Es decir, que cada paso que se vaya dando sea seguros. Nosotros, en nuestro caso, a lo mejor hemos forzado a veces un poquito la máquina de aguantar y por fuerza bruta decir, bueno, pues por no coger a nadie seguimos nosotros y vamos a echar 60 horas así o más durante X semanas. Entonces, en mi opinión, hubiera intentado haberme adelantado y haber dicho, no, no vamos a llegar a este punto, vamos a ganar un poco menos, por así decirlo, pero a gestionar mejor, primero, nuestras vidas y nuestra salud y segundo, que no apuremos tanto y que podamos seguir creciendo. Al final crecer siempre es un riesgo, da miedo, pero, pero creo que en mi opinión a nosotros hemos tenido muchísima suerte, hay que reconocerlo, porque la estimación de que una empresa siga viva son 2 o 3 años, a partir de ahí no, no va muy bien la cosa, entonces ya cuando pasas esos años, pues en principio que hemos tenido alguna racha durilla, muy al principio. Pero es tranquilidad, ir paso a paso y no tener prisa. No tener prisa de decir, voy a intentar coger a todo. Si sois 2 personas, hacer lo máximo y sacar el curro 2 personas. Porque luego al final dices, es que yo no quiero tener a gente. Pues seguir cogiendo curro hasta donde te lleguen 2 personas. O sí, voy a ir delegando, voy a coger a. Puedo estar yo 6 horas currando, pero un par de horas supervisando a esta persona. Entonces, como que te va saliendo natural un poco. A nosotros nos ha salido de forma natural eso. Y te tiene que gustar también delegar, te tiene que gustar poder llevar equipos. Hay variables interesantes. Una Qué cosa muy bonito. importante que yo Muchas menciono. gracias. Nada. Una cosa que yo menciono mucho, que ya se lo he comentado, es el entender la comunicación es súper importante. El papel de producción que me gustaría traer. Traje el año pasado no sé si conoces a Paolo Furini de Skydance, No, pero es no tengo el el placer. supervisor de producción de Skydance. No. Y pues bueno, nos va comentando eso, cómo se comunican. Me encantaría, por ejemplo, invitar a Araceli porque el papel del lead es bastante desconocido. Siempre hablamos del junior, el senior y el supervisor, pero el papel del lead, por ejemplo, apenas se conoce. Ujú. Entonces, invitarla, más que nada porque aquí también tengo a mis alumnas para que vean que no solamente, es que ahora mismo da la casualidad de que siempre invito a hombres y digo, Ah, coño, sí, también hay un pues montón. seguro que estaría encantada. Yo se lo Pues yo puedo encantadísimo. comentar y seguro que está encantada. He Sí, intentado traer también a Tamara Meirás, que creo que has trabajado con ella, ¿no? sí, un poquito. Pero Tamara me dice, Sí, no. Y digo, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero sí. bueno, y lo que te iba a preguntar, hablando de organizar equipos, Mm. ¿cómo se gest- cómo, s- cómo trabajáis para introduciros en la producción de una empresa, de otra empresa? ¿Cómo la nave de Juja se conecta a la nave de, por ejemplo, voy a decir Giant, por ejemplo, y empezáis a producir en rigs para esa producción? ¿Ahí seguís unas normas? Como Hay muchos modelos. Con Giant, por ejemplo, estuvimos trabajando al principio unos meses, pero hay muchos modelos distintos, ¿vale? Y ofrecemos distintos modelos, en plan de, tú tienes tu equipo de rigging internamente, tú imagínate, Eduardo, como estudio, dices, oye, necesito servicios de rigging, entonces hay varios modelos, dices, oye, yo tengo mi equipo de rigging y necesito soporte. Tengo a lo mejor mi propio rig, cuando él ya tiene el estudio, su propio sistema que no sea MGuiar, anteriormente nos metíamos, ahora lo tenemos como muy estructurado y depende de que sea el sistema, si está muy claro, puede que nos metamos. Si no, preferimos utilizar o MGuiar, que pueda tener el cliente customizado a su rollo, o nuestro propio sistema de MGuiar, con nuestra customización. Entonces, hacemos soporte. O, oye, vale, o prepáranos tu rig, nosotros tenemos nuestros rigs y no nos importa tener dos distintos, no es recomendable, en mi opinión, que esté todo unificado es lo mejor. Em, pero trabajamos ese modelo. También trabajamos el modelo de, oye, mira, tengo 6 personajes, sácamelos. Ya está, yo tengo aparte mi producción y demás. O mi equipo, pero yo te externalizo 6 personajes y tú me los sacas. Y luego ya está el otro punto de terminarnos de integrar con la propia empresa de no tenemos equipo de rigging o a lo mejor tenemos 1 o 2 personas o preferimos estar pues la movemos a otros departamentos de las personas y que vosotros seáis 100% el equipo de rigging. Nosotros solo tenemos una persona de soporte y la termináis de formar. Entonces, no como que nos integramos como un equipo de rigging, como un departamento más. Esa es una de las opciones que a nosotros más nos gusta en el sentido de
porque nos gusta esa cercanía. A mí por lo menos me gusta mucho tener esa cercanía. He trabajado muchísimo tiempo con temas de pipeline, workflow, eso me gusta mucho. Y, y tener esa cercanía de decir, vale, nos integramos con vosotros, nosotros somos un estudio aparte, pero día a día tú no te vas a dar cuenta. Tiene que haber una reciprocidad por ambas partes. Nosotros tenemos la intención de integrarnos e intentar meternos hasta la cocina o hasta donde nos dejen de cómo funciona todo para que podamos ayudarlos. Y ellos tienen que abrirnos esas puertas de decir, meteros hasta la cocina que queremos que nos ayudéis, no solo con el rig, sino que vosotros, tú Juan, tú Nacho, tú quien seas, eres el supervisor de rigging nuestro, con lo que tienes que saber qué pasa en modelado, qué pasa en animación, qué pasa en cachés, qué pasa en lighting, qué pasa en lo que sea. Entonces, ese es el modelo que hacemos también con muchos clientes de 100% integrarnos y al final de mes nosotros tenemos una factura como Juega Studios, pero el día a día somos el equipo de rigging y somos uno más. Entonces, son distintos modelos que utilizamos de integración. Nos gusta siempre estar como muy abiertos, no cerrarnos de no, o esa o esa. No, bueno, depende, nos adaptamos a las necesidades del cliente. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, ya, jolín, ya estamos a puntito de acabar, la verdad. Me habías pasado la reel de Wuhan, que si quieres ya la tengo aquí preparada, ¿de acuerdo? Perfecto, adelante. Y pues nada, un momento, voy a compartir pantalla porque si no después no se ve. Sí. Todavía no está publicada en redes sociales, pero está, o sea, se puede ver ya. Y entonces, Vale. casi de Premiere la vais a poder ver. Y Qué guay. ya la semana que viene la publicaremos un poco más en general. Y es de hace poco vamos, esta semana he estado retocando un par de cosillas, así que lista. Qué bueno, pues vamos a verla. Uy, el sonido no se escucha. Guapísimo, me ha encantado. Muchas gracias. Qué chulada. Sí. Al momento voy a dejar de compartir aquí. Qué chulo, Ignacio. Muy, muy chulo. Oye, me ha encantado. Bueno, es que yo soy muy fan de las criaturas del abismo, ¿de acuerdo? Me encantan los tentáculos, me encantan los brazos gigantescos, así que te preguntaría un montón de cosas, pero quiero dejar paso un poquito a mis alumnos, que aunque sí que es verdad que hemos dejado a Ángel y a Fer. Antes de nada, impresionantes los proyectos. El de Young David lo he estado viendo, me flipa. Tuve una amiga que trabajó también para hacer pelo, con Angel Studio, me parece que era. Bueno, el Angel Studio creo que no sé si es la productora o la que la distribuye. Sunrise Animation se llama, es la empresa como tal o el estudio de animación se llama Sunrise Animation. Y eso que mostramos ahora mismo son como ciertos clips de los cortos, porque se hicieron como unos cortos y se está haciendo la película. Y la película tiene más calidad aún que los clips. O sea, ya los cortos tienen muy buena calidad. Y en los cortos empleábamos como fácilmente 2 semanas o algo así de trabajo por cada personaje y algo un poco más. Y en la película llegábamos a los 20 días o 20 y pico días de trabajo por cada personaje, porque luego entró un director de animación muy bueno que trabajó en películas como Big Hero 6 y tal allí. Y al final si tienes los recursos para llegar, al final no hay magia, quiero decir, llegar a esas calidades de que tiene Pixar o cualquier otro estudio, Skydance o etcétera, etcétera, Disney y demás,
es dinero, tiempo y tener gente de animación que te esté llegando al máximo, que te lleve al Eso es. límite de decir, es que necesito que cuando haga esto, esto, esto y mezclar 6 poses me funcione esto. Y hacer muchas combinatorias y seguir desarrollando los sistemas. Entonces, em, a ver si el año, no sé si este año o el que viene ya se estrenará la película y lo actualizaremos, pero hay que estar muy pendientes de la película que creo que va a tener mucha calidad y va a ser, ¿de dónde ha salido esto un poco? Porque nosotros cuando nos llegó el proyecto, que trabajamos con Miquel Campos en este proyecto también, era un poco de, ostras, ¿y este proyecto? Y tiene una financiación y crowdfunding y la gente está muy a tope detrás, de decir, yo no tenía ni idea de esto. O Qué sea que bueno, está qué bueno. muy chulo, sí, Pues el año que viene te invitaré entonces a que hables un poquito más de John David. Y sí. antes de dar paso, que es que tengo una duda, porque también me gustan las multitudes. En Cataclismo, por lo que he visto, teníais las criaturas. Ujú. ¿Cómo se hace un rig para multitudes? Pues a ver, en este caso, eh, hay, te puedo dar varios ejemplos. En Cataclismo, nosotros, era muy interesante, eso seguro que la gente de Digital Sun lo van a explicar muchísimo mejor, pero nos lo explicaron nosotros por encima. Nosotros hacíamos un rig sencillo de, pues eso, de los bichos y demás, no eran muy complejos, no teníamos los polígonos, era más bien tirando a low poly, lo que pasa es que artísticamente el acabado es muy bueno de esta gente, y los rigs eran sencillos. Y si no recuerdo mal, en su caso, creo sonar, o me quiere sonar que las animaciones como que las volcaban como a 2D o a planos y a partir de ahí lo metían en el motor para poder repetir muchísimo. Algo así me quería sonar. En ese caso, era como que se montaron un sistema muy chulo para poderlo hacer. En otros casos, en otras producciones como hemos hecho, tanto en la de John David o incluso en películas de Tadeo y cosas así, eh, se suelen hacer esqueletos muy sencillos. E incluso normalmente las multitudes se suelen gestionar ahí dos formas. A fuerza bruta, como un poco más a fuerza bruta dentro de Maya, decir, pues hacerte esqueletos sencillos, personajes sencillos que no sean muy pesados. Y en Maya te montas tus 20-30 personajes y luego dale al play a ver qué tal va. Y si no, muchas veces, o en general, lo normal lo que se hace es preparar esos esqueletos y esas animaciones en Maya, por ejemplo, y ya se gestiona en Houdini. Que en Houdini sí que está muy preparado para hacer todo ese tipo de crowds, ese tipo de multitudes. En otras producciones hemos trabajado así, que ya después en Houdini lo montaban todo eso. Bueno, pues entonces, es que como me pongo yo a preguntar, que me voy a poner a preguntar, y no me va a dar el tiempo porque te pedí 45 minutos y ya han pasado 43. Así que voy a dar paso a mis alumnos. ¿Alguno de vosotros tiene dudas, además de Ángel y Fer? ¿Quiere preguntar a Ignacio? Venga, vente, Celia. Celia es nuestra alumna de 3D Max. Perfecto. Hola, Hola. buenas. Bueno, es que yo vengo de aprender 3D Max, en plan, un poco de rigging en 3D Max, Ujú. y entonces he empezado hace nada con Edu a aprender Maya. Y bueno, me está costando bastante, pero nada, o sea, quería que tú has dicho que cuando os fijabais en coger a un junior o algo así, solíais buscar rollo, las ganas de aprender y todo eso. Pero, ¿qué tipo? Eso no lo vamos a saber en una reel, también te lo digo. Eso con una reel no lo sabemos. Siempre lo ves un poco en la entrevista, pero perdona que te corté, sí, sí, termina. No te preocupes. Claro, justo te iba a preguntar eso, rollo, en una reel, Nada, ¿qué te parece interesante deformaciones. Es de decir, yo prefiero, formaciones? claro, que veamos un facial y se deforme muy bien, que los blend shapes que haya experiencia o cierta experiencia en trabajar con blend shapes o morphos, que se llama en 3D Max, pero con blend shapes como tal, que el skin quede bien, que sea bonito. Es decir, a mí no me importa que el personaje, es decir, sí, pues la persona puede controlar más de IKFK, de sistemas, de twist, eso está bien, esa mínima base es necesaria. Pero incluso siendo un poquito menos conocimientos de eso, si le dices, mira, si artísticamente tú me das esto, yo te lo saco y sale muy guay, muy pulido, a nosotros es como muy importante. Y luego un punto que al final extra, que es como muy interesante, que a nosotros nos gusta mucho, que al final, pues por pedir, cada uno somos como somos y al final vas equilibrando tus equipos de una persona de una forma o de otra. Pero una persona muy resolutiva, eso nos encanta.
porque al final, no porque nosotros nos dé pereza o no queramos ayudar a la gente, la cosa no va tanto por ahí, sino porque a lo mejor hay un problema, te lo intentas solucionar, te veis y dice, lo he hecho de esta forma, y tú dices, esta no es la forma, es esta otra, pero esa intención de haberlo intentado solucionar de esa forma, poco a poco va dando a pie que la persona esté interesada, que sepa, que intente solucionar esos problemas. Lo que decíamos, también equilibrándolo de llevo 4 horas para ver si conecto un botón con no sé qué, hombre, tampoco es eso. Claro, que sí. Sí, pero ser resolutiva, una persona, intención de... Al final el rigging es muy importante lo de ser resolutiva, Sí, porque te va a petar todo, siempre te peta todo, siempre vas a tener problemas de animación, entonces tener esa chispa de decir, va, esto tiro aquí, esto lo puedo hacer aquí, me viene esta geometría que tengo que actualizar con un rig que no puedo regenerar, ah, pues a lo mejor si hago esto tal, con estos nodos, eso es lo que también buscamos mucho. Me había vale. olvidado de decirlo antes, sí. Sí, pues muchas gracias, me has respondido bien la pregunta. Y otra cosa que te iba a preguntar era, en tema de, porque yo sé que el rigging es una cosa como que siento, porque yo ahora tengo que buscarme unas prácticas Ujú. y me encantaría, o sea, yo estudio un ciclo formativo que es de 3D, animación, a la vez que estudio esto de rigging. Entonces, sí que me pasa un poco que a la hora de buscar prácticas, yo siempre le digo a mi coordinador, mira, yo me encantaría que fueran de rigging, aunque lo estoy aprendiendo tal, digo, pero, y me dice, es que es muy difícil, porque a la gente de rigging normalmente sí que la tienen que, no hay prácticas de eso, o sea, es como muy complicado. Y era solo por saber si tú conoces de algo que sí que les pueda interesar rollo prácticas de eso. Pues mira, nosotros alguna vez nos han ofrecido prácticas como tal y en nuestro caso, o por nuestro modelo de negocio, no nos terminan de encajar a día Mm, de hoy, porque al final, mm, en nuestro caso es eso, dar unas prácticas, siempre puedes quedarte con esa persona, pero sí que en el punto que estamos, necesitamos que las personas ya tengan un mínimo de base. Nosotros siempre vamos a terminar de formar, en este caso, como en Guiar es nuestro sistema, de cómo es nuestro workflow, eso va a pasar pero que ya haya una mínima base de decir, oye, pues mira, te controlo de rivets, te controlo de hacer un blend shape, te controlo de hacer un facial, te controlo de hacer un mm. cuerpo. Ese mínimo que decíamos antes, sí que lo necesitamos. A partir de ahí, si luego encima tienes muy buenas deformaciones, está estupendo. Pero Mm. sí que en nuestro caso pedimos una base. Entonces, a nivel de rigging, pues no sé si a lo mejor viene ahí, de que a lo mejor la gente sí que prefiere que tenga cierta base a poder invertir eso. Yo cuando empecé en mi caso, em, pues bueno, en mi caso no eran plásticas, era directamente un contrato de junior. Claro, Y había una base, luego me enseñaron qué sistemas tenían, qué autorrig tenían y demás, mm, pero si yo tenía que hacer alguna resolución o algún sistema suelto, ya tenía ese conocimiento, no era en plan de, oye, pues todavía claro, no es lo tengo que esos suele controles. pasar. Claro, entonces al final yo también recomiendo mucho en este mundo especializarse mucho, es decir, si te gusta Mm, rigging, vete a tope por rigging eh, y formarte y tener, o sea, un mínimo de un buen curso de X meses, como pueda tener Lightbox o otras academias o otras mm. escuelas, pero que si es no solo curso de iniciación, incluso curso avanzado de rigging siempre es interesante, porque cuando sales del curso y dices, vale, es que he hecho un curso avanzado de rigging, pero luego en la vida real sigues siendo junior porque Claro. te falta experiencia, tienes que practicar mucho y demás, pero cuanto más formada esté la persona, mejor. Vale, pues muchísimas gracias por Nada, responderme las preguntas. Y vamos nada. a coger ya a dos Ahí. preguntas más, ¿de acuerdo? María y Ángel, la tuya tiene que ser muy rápida, que no quiero tampoco... No, no, yo no tengo problema, ¿eh? Si queréis 5 Vale, vale. minutillos o No, pero 10, no hay ya que problema. estás, te agradezco muchísimo de verdad Sí, sin el problemas. acompañarnos hoy. Que Sí. seguro que ahora mismo mis alumnos están encantados. Bueno, yo estoy encantadísimo ahora mismo. Así que, Muchas gracias. pero bueno, María, Bueno, hola. Hola. Y, o sea, yo tenía una pregunta tipo, ¿cómo empezaste tipo a ser freelance? Porque, o sea, ¿cómo te diste a conocer? ¿Cómo empezaste como a generar esos contactos? ¿Y cómo empezaste, pues sí, a tener trabajos de freelance? Pues mira, eso hace poco lo hablamos porque ha habido una empresa que nos está ayudando también con temas de mejorarnos nosotros internamente y darnos un poco a conocer. Y esa pregunta nos la hacían y a fuerza bruta era, a fuerza bruta, no tirando puertas. Me refiero a ir viendo anuncios y todos los días mi compañero y yo
cogíamos 20 anuncios o 30 anuncios y echábamos a todo el mundo, oye, hacemos estos servicios, oye, podemos sacar estos tal, una empresa pide rigging junior para no sé qué, oye, mira, soy mi compañero y yo hacemos estos, o al principio empezábamos, oye, yo te puedo hacer este servicio como freelance, él comentaba también, entonces mail, sobre todo hacíamos mailing, en nuestro caso era mailing. A día de hoy, que ha pasado mucho tiempo, pues al final sí también por tu cuenta vas haciendo ciertos proyectos y puedes moverlo en redes sociales, LinkedIn nosotros muchísimo hemos encontrado trabajo a través de LinkedIn y luego otras páginas webs que van pidiendo o van teniendo listados de ofertas, era nuestra vía de trabajo, nuestra vía como freelance iniciales de clientes, de llamar a puerta, oye, hago esto, vas a recibir muchos no, y nosotros hemos recibido muchísimos no, y al principio era en plan de, joder, tal, y luego ya el chip te cambia y dices, siguiente, no, siguiente. Y de 10, algo tiene que salir, o de 15, o del, no sé ahora mismo cómo está en el mercado tampoco a ese nivel, ¿eh? Pero, pero es insistir, insistir, porque al final siempre alguien te va a poder echar una mano y, o sea, le vas a poder echar una mano de un personaje de unas horas, de 3 meses, 2 meses, y ir picando. Y sobre todo, intentar solaparte. Es decir, no si hago un trabajo, solo hago este trabajo, intentar solaparte. Y eso al final también es de la persona, porque solaparse implica esfuerzo de tener que poder echar más horas al principio. Decir, yo quiero trabajar solo 6 horas a la semana, al día. Pues si lo consigues, estupendísimo. Pero cuando eres freelance cuesta un poco. Necesitas, o sea, para poder llegar a ese punto es que tienes muchos clientes y puedes decidir cuáles no, y los que tienes, la remuneración que te dan es muy alta, con lo que te puedes permitir trabajar menos. Pero si no, resumiéndolo todo, echar mucho mail, echar muchas ofertas de trabajo, tener una buena reel o preparar una reel e ir actualizándola. Y a lo mínimo que tengas algo bueno de un trabajo y te dejen publicarlo y te den permiso, ir metiéndolo poquito a poco y es ir dando pasos en ese sentido. Vale, gracias. Muchas gracias, Ahora, María. Y ya por último, Ángel, que se ha quedado con ganas de más. Hola, he vuelto. hola. Antes, como has dicho, que los de formadores son los más importantes para ti ahora mismo, en plan, como de formaciones, perdón, la base. Ujú. Yo que vengo de videojuegos, por ejemplo, sé que en Unreal los de formadores no les gusta mucho. En plan, es como que te da como un límite muy limitoso de deformación. Ujú. Vosotros en MGear no sé cómo va, la verdad, no sé si tenéis alguna herramienta para hacer esas deformaciones más fáciles o llegáis hasta un punto y tampoco podéis hacer más deformaciones. Al final, si es para motor, a día de hoy la limitación que tienes es skinning y blend shapes. Es lo único que vas a poder hacer. Es decir, huesos y Claro. blend shapes. Entonces ese es tu tope. Tienes que jugar con eso. En animación tú puedes tener 8 capas distintas de skinning enlazadas con blend shapes y una para trabajarte solo las cejas, otra la boca, meter múltiples triggers, disparadores, automatismos, pero aquí tienes cierta limitación. Pero no significa que no se pueda. Al final, los sistemas de rigging de facial, por ejemplo, para videojuegos son huesos, muchísimos huesos en la cara, y tú por debajo puedes conectarlo con rivets, con surface, con automatismos, con lo que quieras. Y encima de eso luego puedes meter blend shapes para decir, no, mira, es que yo me he metido 4 huesos que hago aquí y aquí y se me queda una línea recta. Bueno, pues luego le meto un blend shape para que me quede una curva bonita y demás. Eso luego el motor sí que se lo va a comer. Muy general, ¿vale? Habría que hablar con el TCAR o hablar con la persona de programación a ver cómo luego se va a conectar el sistema facial, si es Sí, mocap, básicamente etcétera, es etcétera. meter mucho hueso, ¿no? Pero, claro, pero sí que va a funcionar. Al final funciona todo lo que esté bakeado de huesos y de blend shapes. Y luego eso en una pista se lo come Unreal. Y si ya es en tiempo real, bueno, pues es un poquito más, habría que ver cómo lo necesitan, pero no es limitación. Y en tema de codos y cosas así, pues o haces automatizaciones con huesos, de yo tengo un hueso y cuando lo muevo hago que salga un poquito hacia afuera, o le meto un blend shape. Pero lo que se trabaja muchísimo son huesos auxiliares y que estén automatizados en ese sentido. Lo que se conoce como push join. O yo lo llamo push join, por lo menos. ¿Cómo? Perdón. Push join. Ah, sí, Le llamo yo. eso es, sí, sí, básicamente es eso. Pero para juegos que no sean tan, bueno, no tan exigentes, más pequeños, un rig que no te permita llevar tantos huesos en un personaje, eso imagino que será más complicado, ¿no? Por ejemplo, los de en el Digital Sun, tanto el de Moonlighter como el de Claro. Cataclismo,
ahí no había automatizado, o sea, no había huesos extras que estuvieran automatizados. Ahí tenías lo que tenías y trabajabas con el skin porque hay mucha cantidad de personajes y también los polígonos que eran muy sencillitos y en este caso, por el tiro de cámara y demás, te Claro. era suficiente. Eso es. Entonces, ahí hay un abanico muy amplio. Por ejemplo, el otro que hemos visto que se llama Shadow of Midnight, que hace poco además ha salido en Xbox un Lo direct estoy de... esperando mucho. Lo estoy Sí, pues esperando. ha salido hace, bueno, ayer, el jueves creo que salió el direct, y que es muy bonito artísticamente. Ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos con el sistema que ellos ya tenían preparados de Gear y ellos tenían muchas cosas preparadas, muchas automatizaciones. Ahí había mucho hueso extra que tú rotabas y demás, estaba todo muy automatizado. Que nosotros lo hemos montado de otra forma, pero ellos también lo tenían montado. Entonces, no había nada de blend shapes. Ahí no se utilizó nada de blend shapes O sea, fuerza bruta. y era todo Todo de huesos. formación. Todo de Qué bueno. formación y encima vamos a añadirle un extra que tenías la limitación de utilizar 4 huesos máximos por vértice. Es decir, se limitaba el peso de que ahora en otros proyectos pues no tenemos ese límite. Pero bueno, en su época cuando empezaron tenían esas limitaciones y había que trabajar. Entonces estabas pesando, cogías un quinto hueso y ya te empezaba a saltar, a empezar a mezclar, eso fue difícil. En el facial sí que podíamos utilizar 8 de influencia máximo, pero eran todo huesos, ahí todo eran huesos y todo muy automatizado pues, subías aquí la clavícula, te salía otro hueso, hacías aquí, te salía otro hueso para ir manteniendo los volúmenes. Qué guay. Eso lo iremos viendo. Pero bueno. Pues Pues nada. nada, muchas gracias. Nada, sí. Pues Ignacio, muchísimas gracias de verdad por venir, por ser nuestro invitado de este mes, la A verdad. vosotros. Hemos Sí. tenido, la verdad que tenemos suerte de poder contar con gente muy guay, porque la vez anterior vino Iván, no sé si viste el rig de Iván, que fue el del Hulk de Interview. Ujú, ujú, sí. Estuvo él. El año pasado vino Iker de los Mozos también, Ujú. y Félix Balbás, que es el de Mínimo, que Sí. es un, pues se podría decir que es como el mismo modelo que tiene Juja, ¿no? Ujú. En ese sentido. Y bueno, pues nada, que te quiero agradecer que seas otra de las grandes estrellas de estas chiquicharlas, que me gusta Bueno, llamarlas, y que muchísimas nada, gracias. y que espero que estamos en contacto y que os invito que sigáis a Ignacio y a Juan en LinkedIn, ¿vale? Una herramienta súper potente con la que podéis contactar con profesionales como él, porque yo te Sí. escribí y me dijiste, pues venga, adelante. Sí, yo LinkedIn, mi compañero incluso está muchísimo más metido, pero en LinkedIn sí que intentamos tenerlo bastante actualizado, estar pendiente de Ujú. las conexiones o de los mensajes. A través de mensajes y demás hemos tenido nosotros también ahí oportunidades de o conocer a gente o de trabajo Eso o es. contactos que hoy no, pero a lo mejor en un futuro te dicen, oye, el otro día estuvimos hablando hace un tiempo, tal, que te interesa. O sea que y solemos, o sea, yo cuando veo gente que más tal, pues si son de ciertas escuelas o sea, gente conocida o incluso gente junior que está intentando entrar y tiene de rigging, siempre aceptamos, estamos muy abiertos en ese sentido, sí, sí. Pues mira. O sea que encantadísimos. Pues nada, Ignacio, cuando vengas a Madrid o yo vaya a Bilbao, te voy a invitar a una cerveza o a una comida por lo menos, para Perfecto. agradecerte esto. Nada, Y nada, muchísimas gracias. a ti y Placer. nada, nos vemos la próxima vez, ¿de Muy acuerdo? Cuando bien, sea. pues un abrazo y muchísimas gracias a todas las personas, ¿vale? Un abrazo. Adiós. Adiós.